Buenas tardes, vamos a empezar. La clase pasada nos revisamos eh, la integral definida, en donde explicamos que podemos encontrar una solución cuantitativa eh, conociendo eh, los límites frontera, ¿no? Conociendo los intervalos inferior y superior en una integral, podemos conocer el área bajo la curva de esa función. Si te proporcionan si en un problema te proporcionan los intervalos y nada más queremos conocer el valor que obtienes al calcular la integral definida, entonces se entiende que este puede tomar valores positivos o negativos, ¿no? Porque gracias por anotar su número de matrícula, el, porque lo único que se quiere en el ejercicio es que encuentres el valor de la integral definida. ¿Puede darte negativo? Sí puede darte negativo, porque te están imponiendo unos intervalos. Ahora, si el problema te dijera, calcula el área bajo la curva de dos funciones, en los puntos en los que esta coincide, ok, ahí te están pidiendo el área. Tú sabes ya estrictamente que cuando calculas un área, no hay áreas negativas. Entonces, el resultado que te debe dar positivo. ¿De acuerdo? Pero si es una función la cual a lo mejor está de una forma tal que el resultado te da negativo por forma coherente, pues bueno, entonces el área bajo la curva sabes que desde el punto de vista físico corresponde al valor absoluto del valor que encontraste. ¿Sí? Otra posible duda que pudieron haber tenido en los ejercicios es... otra posible duda que pudieron haber tenido en los ejercicios es, por ejemplo, cómo se hace el área bajo la curva de dos funciones. Por ejemplo, se me ocurre calcular el área bajo la curva de dos funciones como esta, por ejemplo, y igual a coseno de x, y igual a coseno de x, ajá. Y otra función, por ejemplo, y igual a seno de x. Ajá, a seno de x, y en los intervalos x igual a pi cuartos, ajá, y necesitamos el otro valor. Estos valores los pudieron haber encontrado si no se los proporcionan. Acuérdense que lo podemos conocer igualando ambas ecuaciones. Pero si se los dan, pues entonces esos son los intervalos a los que hay que trabajar. Desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Quizá un inconveniente que pudieron haberse encontrado a la hora de iniciar los cálculos es cómo ponían esto para obtener un resultado tangible. Recuerden ustedes en sus cursos pasados, muy probablemente lo vieron, que estas son valores que representan el ángulo de una función trigonométrica. Por ejemplo, coseno, bueno, pues x corresponde aquí x corresponde al ángulo de coseno. Y x también aquí corresponde al ángulo de seno. X puede representarse por diferentes notaciones según las necesidades de las funciones. Como si está expresado en ángulos, se entiende que como es un ángulo, representa estrictamente a secciones circulares, ¿no? O sea, es la representación de la fragmentación de un círculo, de una circunferencia. Pero si quieres conocer cómo se describe la función de manera lineal, entonces habría que haber una correspondencia para poder pasar ángulos a otra notación matemática que me permita romper la circularidad y entonces poder describir cómo se ve la función en forma lineal. ¿Sí? Por ejemplo,
Si yo quiero conocer, en este caso, cómo se describe la función seno de esta cosa que está aquí, bueno, yo sé que si sigo agregándole ángulos, esto va a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 180 y después esto se va a regresar naturalmente porque estamos escribiéndolo en términos de ángulos. Pero si yo quiero linealizar las funciones, bueno, lo que tengo que hacer entonces es hacer un artefacto tal que cuando llegue a este punto no se regrese, sino que ahora continúe a un punto lineal y luego que llegue a este punto, a otro punto, a otro punto, a otro punto. Bueno, y esto es lo que causa que estas funciones como este tipo sean sinusoidales, ¿no? Y que entonces ya podamos tener una conversión directa entre esta forma y esta forma que está aquí. ¿Quién nos lo proporciona? Bueno, habría que tener una conversión entre ángulos con respecto a radianes, ¿sí? Entonces, una función puede estar descrita en términos de ángulos y en términos de radianes, sí, según lo que querramos observar. Acá, lo que nosotros queremos observar es simplemente cómo se observan estas funciones coseno y seno. Necesitamos hacer una conversión según corresponda. Puede estar expresado en términos de radianes o puede estar expresado en términos de ángulos, pero ambos tenemos que llegar al mismo resultado porque es un sistema de conversión. Entonces, simplemente habría que, para que yo pueda visualizar cómo se comportan estas dos funciones y ver qué función está encima una de la otra, porque habría que identificar qué función está una encima de la otra para poder colocar en la integral la función 1 de la función 2, ¿no? Si no nos van a dar áreas negativas. Entonces, el propósito es identificar qué función se encuentra encima de la otra. Para poder visualizarlo, bueno, habría que dibujar las funciones, ¿sí? Pero bueno, recuerdo que estas son unidades que están en términos de radianes. Si su calculador está programado para que el valor que te dé coseno y seno, o tangente, o otra función trigonométrica dada, esté en radianes, no hay ningún problema. Pero si la función no está en radianes, la mayoría de los calculadores están programados para ángulos. Entonces, en el caso, habría que hacer una conversión entre los radianes y los ángulos. ¿De acuerdo? Pero bueno, no es cosa del otro mundo, porque acá ya tenemos estos dos valores los queremos convertir, es sumamente sencillo, ¿no? Por ahí que no recuerde, un, un radián equivale a 180 pi sobre radián. Entonces, esto habría que multiplicarlo por 180 sobre pi. Eso es lo que equivale a un radián. Y entonces, pi con pi se nos va y nos quedaría 180 entre 4. Esto nos daría 45 grados. ¿Ok? 45 grados. El otro, bueno, es análogo. Sería 5 pi, ¿ok? Sobre 4 por 180 sobre pi, ¿de acuerdo? Y habría que hacer la conversión, pero es sumamente sencilla. Pi con pi se va, y entonces sería 5 por 180 entre 4. ¿Sí? Y así lo podríamos tener bien fácil, 225 grados. ¿De acuerdo? Y entonces estos son los valores que ya puedes meter directamente en tu calculadora para que te dé una función lógica. Si metes eso en tu calculadora y no está programada tu calculadora para que te dé un valor directo de una función trigonométrica en radianes, te va a dar algo incorrecto. Lo que habría que hacer entonces es primero convertir nuestras unidades dadas en radianes, ahora en grados, y luego en grados poder hacer esta conversión y poder así encontrar el valor. Esto solo se hace si me interesa ver cómo se describen las funciones. ¿Sí? Solo hay que tomar en cuenta que, bueno, la conversión. Hay que tomar en cuenta la conversión para poder obtener valores coherentes en el eje de las Y, que es el que me interesa hacer el gráfico. ¿De acuerdo? Lo comento porque a lo mejor tuvieron dudas en un ejercicio, creo que dos o no me acuerdo cuántos, en donde habría que, eran funciones trigonométricas y tendrían que haber hecho esto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si yo quiero conocer cómo se ve la función coseno y seno, ¿qué tendría que hacer? Habría que hacer el gráfico, ¿no? Habría que hacer el Sí, gráfico.
¿Entre qué intervalo a qué intervalo? Bueno, tendría que ser entre pi cuartos a 5 pi cuartos. Podrías irte un cuarto de pi, dos cuartos de pi, tres cuartos de pi, cuatro cuartos de pi, cinco cuartos de pi. Y tienes 5 puntos representativos en los que te va a dar valores de y. Y esto lo harías para la función coseno y lo harías para la función seno. Y luego verías qué función está encima de la otra. Yo ya lo hice, déjenme, pero yo lo hice obviamente en GeoGebra porque pues la verdad no lo voy a hacer ahorita aquí porque bueno, nos vamos a tardar demasiado y no es el propósito. Vamos a visualizarlo, pero bueno, lo podían haber hecho en casa, tomando en cuenta, les comento, valores de un cuarto de pi, dos cuartos de pi, tres cuartos de pi, cuatro cuartos de pi, cinco cuartos de pi, y hubieran encontrado los 5 valores, ¿no? Nada más habría que hacer esas conversiones de cada uno de esos valores dados en grados para que puedan obtener un valor coherente de y. Y eso es lo que hubiesen hecho como gráfica. Miren ustedes que yo ya me tomé el privilegio de hacerlo. Bueno, aquí está la primera función, y igual a coseno de x, que es la verdecita, es esta que está acá. ¿Sí? Veanla. Y luego hice la otra que es seno. Recuerden que las funciones coseno y seno están desfasadas. Son dos funciones trigonométricas que están desfasadas, ¿no? Es natural que va a haber puntos de coincidencia, porque estas dos tienen cierto grado de desfase. Bueno, para poder identificar los puntos que me interesa ubicar, yo coloqué paralelas, coloqué rectas para resaltar a dónde los puntos a dónde los puntos fueron dados en el problema. El primero era este que desaparece, ¿no? 5 cuartos de pi, bueno, ahí está, ¿de acuerdo? 5 cuartos de pi. Esta es una escala numérica de 1, 2, 3, 4, entonces 5 cuartos de pi. Representa aproximadamente 3.92, ya quitando el pi. Entonces vean, está un poquito antes de 4, que es lógico. Y el otro punto es pi cuartos de pi, ¿no? Que está un poquito antes de 1, aquí está. Vean, ¿no? Ahí está. Entonces vean ustedes que lo que nos están pidiendo es calcular el área bajo la curva que se encuentra entre estas dos curvas, entre pi cuartos y 5 cuartos de pi. Habría que calcular el área. Con esto identificamos que la traza en rojo es la que está encima de la traza en verde. La traza en verde es coseno, entonces la que está encima corresponde a la función seno. Y entonces, para calcular el área bajo la curva entre estas dos curvas, habría que restar la función seno de la función coseno y luego aplicar los límites. O los intervalos, mejor dicho. ¿Sí, sí queda claro esto? Sí. Ok. Bueno, entonces habría que calcular el área. ¿Sale? A ver, eso lo podemos hacer sumamente fácil. Voy a dejar de compartir para hacer ese paso ahora en el otro. Pero bueno, creo que estoy diciendo las dudas que probablemente algunos tuvieron. Bueno, regresando entonces, habíamos quedado que tendríamos que restar la función seno de la función coseno. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Y entonces ya podemos calcular el área. Muy fácil, muy sencillo. El área bajo la curva entonces sería el área de estas dos funciones. Tendría que ser aplicando la integral entre pi cuartos y 5 cuartos de pi, ¿no? Y que va a ser justamente restando la función seno de x, ¿ok? Y esto le voy a restar la función coseno de x, ¿ok? Y todo esto va a ser por diferencial de x. ¿De acuerdo? Así era como teníamos que haber construido entonces la integral. No me gusta el rojo, parece que estoy equivocando. Ajá, entonces, pues ya podemos resolver perfectamente la integral. Es una integral muy sencilla, no tiene mucha complejidad.
¿La respuesta cuál sería, jóvenes? ¿Me pueden decir? Obviamente no aplicando los intervalos, solamente resolviendo ya la integral. Sería de seno de x, ¿cuál es? Menos coseno de x, Coseno. coseno de x. Y de coseno de x es menos seno de x. Ahí está. Bueno, de coseno es seno y este menos ahí está, de x. Esto lo estoy haciendo muy rápido porque, bueno, ya pasamos dos unidades. Asumo que ya no tenemos problema con calcular las integrales. Y esto va a ir de pi cuartos, ajá, a 5 cuartos de pi. Ahí está. Ya llegó. Ahí está. Ok. Súper sencillo. Y ahora entonces ya puedo aplicar los valores, pero mi calculador, por ejemplo, mi calculador, ok, yo sé que puedo poner directamente las unidades en radianes. El problema es que mi calculador, por ejemplo, no está programado con radianes. Está programado con ángulos. Si para algunos de ustedes está programado con radianes, bien, sería directamente sustituir estos dos valores en el resultado de la integral y luego obtener el resultado directo. Y es válido, es correcto. Si alguno no tiene las conversiones, su calculador no está programado para radianes, sino para grados, entonces en vez de colocar directamente el valor en radianes, habría que colocar los valores que encontramos en ángulos. Entonces el área sería igual a menos coseno de, y bueno, esto te lo voy a poner aquí así, de el primer valor, que son 5 cuartos de pi, que si no me recuerdo era 225, ok, menos seno, ¿de acuerdo? De 225, perfecto, y esto le vamos a restar el otro ángulo, menos, ahora sería menos coseno otra vez, menos coseno del otro ángulo, que eran 45, ok, menos seno de 45. Perfecto, así. Y entonces ya pudiéramos encontrar el área directa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, en la primera da 1.41. Vamos a dejar, ok, 1.41 es el resultado de la raíz de 2, ¿no? Vamos a dejar la raíz de 2 para no poner tanto número. Así. Raíz de 2 es el resultado de todo esto. ¿Y el otro? Nos da menos raíz de 2. Entonces aquí se suma. Ajá, Más igual. raíz de 2. Y esto es igual a 2 raíz de 2 unidades cuadradas. Listo, y resolvimos el problema. Sale y nos da positivo porque pudimos identificar quién sería X, quién va arriba y quién va abajo de la función. ¿Sí? Aquí, alguien, aquí esto ya quedó claro. Sí. Sí, Doc, gracias. Ok, bueno. Vamos a hacer otro problema para que identifiquemos un caso especial cuando es calcular áreas y con eso cierro áreas. Un caso en particular. Me gustaría que lo hiciéramos y nomás dejen por aquí. Nos piden calcular el área bajo la curva de una función que es seno de x por diferencial de x. ¿Es un caso?
pero va a ir desde 0 a 2pi. Desde 0 a 2pi. ¿De acuerdo? Desde 0 a 2pi. Entonces, a ver, vamos a... Desde 0 a 2pi. Entonces, vamos, nos da dando la función y igual a seno de x, ya aprovechando que estamos en funciones trigonométricas, y igual a seno de x, ¿de acuerdo? Y los valores fronteras, x1 es igual a 0, ¿ok? Y x2 es igual a 2pi. Hay problemas, hay libros que pueden decirles, calcula el área bajo la curva de la función y igual a seno de x y las rectas x igual a 0 y x igual a 2pi. Cuando ya les dicen rectas, ya causa un problema, porque ya es diferente a que te digan puntos. Bueno, depende del lenguaje matemático del libro. Cuando te dicen rectas, te están diciendo que quiere que calcules el área bajo la curva de esa función entre esas dos rectas. Pero esto es válido cuando nada más tenemos, por ejemplo, una función como este caso. ¿Sí? Una función de este tipo, y yo te digo calcula el área bajo la curva, pero en vez de decirte 2 puntos, te digo 2 rectas. Quiere decir que va a ser la función delimitada por esas 2 rectas. Pero el principio en el que vamos a hacer el cálculo va a ser exactamente el mismo. Vamos a considerar que esas rectas coinciden en el punto de x igual a 0 y en el punto de x igual a 2pi. Hay libros que son mucho más canijos y te pueden decir, calcula el área bajo la curva de la función seno igual a x, y igual a seno de x, entre las rectas x igual a 0, aquí está una, y x menos 2pi igual a 0. O sea, decirte así, x2 o x menos, o sea, entre las rectas x igual a 0, aquí está una recta, dijeran por aquí, y la otra recta sería x menos 2pi igual a 0. Y ya te ya te bloqueas porque hice rayos. No, pues no es nada lo que me enseñaron. Aquí son puntitos, aquí son rectas, entonces ya no se puede resolver porque no me lo enseñaron. Bueno, no te preocupes, este no pasa nada, es idéntico, pero este lo que te están diciendo es que este lo tienes que agrupar otra vez a 2pi. Te pueden dar nomenclaturas diferentes porque asumen que al grado en el que te encuentras ya eres capaz de discernir que un punto en x igual a tal es una recta paralela sobre el eje de las y. Entonces, haciéndolo más como una ecuación de recta, pues x menos 2pi es igual a 0, cuya pendiente es igual a 1. ¿Sí? En ese caso, esa recta es paralela al eje y. Y te están diciendo lo mismo, nada más que te lo están diciendo en un lenguaje más complicado. No sé si esto quedó claro. No. No. Bueno, a ver. Por ejemplo, yo les estoy diciendo, voy a pintar la recta aquí. Ay, es que los libros son bien mañosos. Mira, por ejemplo, aquí te voy a pintar una recta. Dice, calcula el área bajo la curva de una función, por ejemplo, y igual, estoy mintiéndote, y igual a 2x cuadrada, por decirte algo. 2x cuadrada más 2, ¿ok? No, te estoy inventando, 2x cuadrada más 2. Ahí está. Limitada entre las rectas, x igual, o x menos 1, perdón, x menos 1 igual a 0, fíjate, y x menos 3 igual a 0. Bueno, ok. Este pedazo que está aquí voy a pintarla completamente, vamos a suponer que la hiciste tú en casa y estás resolviendo el problema y la pintas así y así te dio. ¿Ok? Pero tienes problemas con esto que está aquí. Bueno, no pasa nada. Esto, lo único que tienes que hacer es despejarlo. X aquí sería igual
a 1. Es una recta. En el punto, x igual a 1. Si ubico por aquí x y aquí este vale 1, entonces la recta que me está diciendo, o la recta que es x menos 1 igual a 0, o x igual a 1, corresponde a una recta de este tipo. ¡Ash! No puede ser, me fui bien chueco. A una recta de este tipo, mira. Ahí está. Y esta recta es x menos 1 igual a 0. Ahí está. Y luego la otra, x menos 3 igual a 0. Bueno, ¿qué te están diciendo? Pues lo mismo. Voy a despejarla por aquí. X es igual a 3. Entonces ubico dónde está el 3. A lo mejor está por aquí. Y entonces lo que voy a hacer es que esa recta es esta que está aquí. ¿De acuerdo? En x menos 3 igual a 0. Es lo mismo decirte puntos que rectas, porque están asumiendo que ya sabes interpretar cómo puede representarse una ecuación a partir de un punto, ¿sí? O a partir de una ecuación dada. Entonces, lo único que quieren hacer aquí es que calcules el área bajo la curva de la función, que estoy pintando, delimitada entre estas rectas. Ok, ya lo entendí, gracias. ¿Ya? Entonces, el área bajo la curva es exactamente lo mismo. Sería la integral de la función dada, ¿sí? De f de x dada, f de x, ¿ok? Por diferencial de x. Estoy diciendo que es una función generalizada, cualquiera que sea esta. En este caso particular es esta, bueno, pero la agarré de problema, ¿ok? Que va a ir desde 2 a... Ay, no era 2, era 1, ¿verdad? Aquí. Desde 1 a 3. Listo, punto. Entonces vean ustedes que pueden encontrarlo en el libro y ya te puedes sacar de onda que te están diciendo rectas. ¿De acuerdo? En las rectas se van a hacer más importantes de acuerdo a la descripción del problema, pero si el problema es así, no te espantes, es la misma metodología, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? No, doc. No, bueno, a mí ya me queda más claro. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el caso, ya, porque me salí de la tangente, nada más era para explicar eso. Eh, que antes que se me olvide, esto era. Pero bueno, el propósito era encontrar el área bajo la curva. Ay, van ustedes, el área bajo la curva de esta función, nada más así, que vaya de 0 a 2pi. Nada más así. No tenemos otra función, pueden decir, ah, bueno, como no hay otra función, entonces, pues, lo único que puedo hacer para rapidito es integro directamente a la función en los intervalos de 0 a 2pi y se acabó, ¿no? Eso es lo lógico, lo común, lo que harías tú rápido en un examen contrarreloj. Entonces, lo que podríamos hacer entonces aquí es, ok, voy a calcular el área de esa función dada que me están dando. O sea, esto lo puedes hacer cuando ya conoces más o menos cómo se describe, cómo se comporta el sistema, ¿ok? Me están dando solamente una función, pues me hace fácil decir, ok, bueno, pues una vez vamos a integrarla entre 0 y 2pi. Entonces lo que me están pidiendo es encontrar el área de esta sección, punto. Ok, perfecto. ¿Cuál sería la respuesta a la integral? ¿Cuál es la respuesta de seno? Menos coseno. Menos coseno de x, ¿no? Entonces esto es igual, voy a poner otro color aquí. Menos coseno de x sería, no, rojo no. Ay, no, verde no, porque no sé. Bueno, rosita. Sería menos coseno, ok, de x, ajá, y que va a ir entre los intervalos 0 a 2pi.
Ahí está, ¿no? Así pudieron haberlo resuelto. Y sabemos que, ok, 0 pues equivale a 0 grados, ¿no? O sea, en la conversión de radianes a, a grados. Vamos a poner los grados para ubicarnos así, ¿no? De radianes a grados, pues 0 es 0. Pero ¿cuánto equivaldrá a 2pi? 2pi, ¿cuánto equivale? Bueno, no nos vamos a preocupar. Sabemos 300. que 2pi por 180 sobre pi, acuérdense que siempre es 180 sobre pi, para la conversión de radianes. Entonces, elimino pi, y me da 360. 60. Ajá, entonces 2pi equivale, ahora ya se lo saben de memoria, 0 es 0 y 2pi son 360, ¿de acuerdo? Todos los valores de radianes que estén entre 0 y 2pi corresponden a los ángulos dentro de un círculo. Entonces esto es 360 grados. Ok, ¿y cuánto equivaldrá a un pi? Pues 180. Ujú. Ya para referencia, para que ustedes vayan así como, ah, claro, pi es 180. Entonces, si me está diciendo un cuarto de pi, pues obvio, vale menos de 180. ¿Sale? Bueno, entonces ya lo puedo ver aquí y voy a intentar resolverlo. Entonces, sería el primero menos coseno, y voy a colocar en x el valor del ángulo. 360, ¿de acuerdo? 360, perfecto. Y le voy a restar menos el otro ángulo, menos coseno de, pues 0. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿cuánto vale coseno de 360? 1. 1, pero como tenemos un menos, pues sería menos 1, ¿no? Menos 1. Menos, ¿y coseno de 0? Coseno de 0 es 1. 1. Por este menos que está aquí es menos 1. Menos 1. Por este menos que está aquí es más 1. Más 1. ¿Cuánto nos da? 0. ¿Y a poco 0? Pues se supone que no. El cálculo matemático aplicándolo de manera directa y simplemente conociendo cuál es el resultado de la integral definida, ok, lo lógico es que ahí parece 0. Pero si realmente estoy queriendo calcular el área bajo la curva que describe esta función entre 0 y 2pi, ah, caray, ¿cómo está 0? ¿No les da curiosidad ver cómo se ve la función? Para ver si realmente va a dar 0. Vamos a pintarla. Sí. Vamos a pintarla para ver qué sucedió. Entonces voy a pasarme al GeoGebra. Un momento. Me dicen cuando ya puedan ver la pantalla. Ya se puede ver. Ajá. Bueno, tenía yo la función, de hecho creo que la que tengo que estar haciendo la integral es de seno. Entonces, esta la voy a quitar y solamente me interesa esta función, que es la del seno. ¿Sí? Estos valores los voy a quitar porque realmente no me interesan. Y voy a modificarlos. Es más, aquí, el primer valor era con x igual a 0. ¿No? Era el primer valor, lo voy a pintar ahí. Ahí está la recta, que corresponde a x igual a 0. ¿De acuerdo? Y la otra era 2pi. 2pi era la otra. 2. ¿Sí? Entonces vamos a pintarla. Voy a desplazar esto para acá. Ahí está. O sea, estoy calculando el área bajo la curva de la función
que es esta que está aquí, entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Ay, Dios, ¿y por qué nos da 0? ¿Quién me puede explicar? Bueno, será porque la curva, la primera, que va Ajá, hacia arriba, es igual que bueno, tiene la misma área que la que va hacia abajo, pero la que va exactamente, hacia abajo es negativa. exactamente. Matemáticamente hablando te está diciendo, o tu función es 0 porque lo que estás haciendo no tiene un área bajo la curva, o, como tú dices, esta es una función simétrica en el que el lado positivo de la gráfica compensa el lado negativo de la misma, tal que el área total neta pues va a ser 0. Exactamente, porque esta primera parte nos daría un área positiva y esta un área negativa, ¿sí? Que al momento de restar pues se cancela y eso nos va a dar 0. Entonces, técnicamente nuestro resultado es incorrecto. Si estamos queriendo, si te estamos diciendo, quiero que me calcules el área bajo la curva de esa función, estrictamente esa función, ok. Si nada más les comentaba como los ejercicios de clase, calcular la integral definida, pues les va a dar 0, porque ese es el procedimiento. Pero si ya quieres calcular un área específico en donde te importa mucho el área, pues vaya, la superficie de la función, entonces no puede ser 0. Tiene que ser, pues, el área de esta sección más el área de esta sección, porque no hay áreas negativas. ¿Ok? Si tú tienes un terreno descuadrado y uno está mirándose una calle, el otro está mirándose la otra, no vas a decir, yo no tengo terreno porque como compensa que una cara de mi terreno está mirándose una calle y la otra hacia la otra, pues entonces me haría 0. No, lo que haces es sumar ambas áreas, el área de un lado y el área de la otra. Son áreas, ¿no? Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es encontrar el área bajo la curva de esa función. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué proponen? ¿Cómo creen ustedes? Vean el gráfico, visualícenlo. La cresta máximo llega a 1, el valle 1. Esta es una longitud de onda, esta es una onda como tal, sinusoidal. Eh, y bueno, eh, ¿cómo pudiéramos calcular el área bajo la curva? Doctor, que el intervalo se acorte, que sea la mitad. Ok, espérame, no sigas diciendo, espérame, deja conectar mi computadora. Ok. Ajá, ahora sí me decías que el intervalo, ¿qué? Ajá, que si era 2pi, ahora se calcule pi, para que no se compense con la otra parte. Ya Ok, se daría una sola, y ya ahí ok. podríamos hacer el intervalo sería de 0 a pi. De 0 a pi, donde Ajá, coincide con 0, como aquí, por ejemplo, ajá, donde estoy así señalando. es. Sí, Y luego, pero ok, si haces ok, pudiéramos calcular entonces la integral de la función reduciendo el intervalo de 0 a pi. Y luego, con eso que me Se estás dando ya multiplica por tengo, 2. se multiplique por 2. Exactamente, se sí, multiplique por 2. La otra es que pudiera ser tal cual tenemos nuestra integral, pero que la segunda integral que se resta no tomemos en cuenta el signo, que sea que sea con valor absoluto. Si es con valor absoluto, independientemente si es negativo o positivo, las áreas se suman. Esa es otra opción, pero esto solo es válido si tenemos, por ejemplo, como en este caso, un área simétrica, donde ustedes pueden perfectamente identificar eh, una sección y la otra. ¿De acuerdo? Pero cuando no es así, lo que tienen que identificar entonces es o tomas en cuenta los valores absolutos o restringes la función en intervalos más pequeños para que obtengas áreas sumativas, como acaban de ustedes decir. Muy bien, entonces para esta, lo que me convenía entonces, tomando en cuenta su procedimiento, voy a dejar de compartir.
Ash, claro. Otra vez voy a dejar de compartir. Ok, ahí está. Era, ok, reduciendo entonces el intervalo. Entonces, en vez de que aquí fuera 2pi, aquí tenía que haber sido pi. Y aquí tiene que haber sido por 2. Ok, entonces es el área de 2 veces la integral de 0 a pi del seno de x por diferencial de x. Entonces esto nos va a dar como resultado menos 2 por el coseno de x de 0 a... Ok, y esto, bueno, va a ser igual, aquí hay que ponerle menos 2. El primero ya no va a ser 360. Ahora, ¿qué tendría que ser? El valor de pi. 180. El valor de pi, ¿qué cuánto es? 180. 180. Que es 180. Exactamente. Entonces aquí va a ser 180. Y esto se queda idéntico. Esto se queda idéntico, ¿no? Menos, pero ahora es 2, menos 2 por coseno de 0, el límite inferior. Ujú. Entonces, esto nos quedaría como coseno de 180 es menos 1 por menos 2 es 2, ¿no? 2. Y luego coseno de 0, quedamos que era Uno. Menos un. ¿cuánto es coseno de 0? Coseno de 0 1. es 1 por menos Uno. 2, menos 2 por menos Menos más 2. 2. Entonces al final es más 2. Más 2, y esto ya nos da 4. 4 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vuelvo a repetir, si nada más nos pide el problema calcular las integrales definidas de este intervalo a este intervalo, apliquen el procedimiento que conocen. Pero si el problema te está diciendo, o sea, tienen que entender el contexto del problema. Si el problema te está diciendo, por ejemplo, quiero que calcules el área de la región acotada por la función seno de x entre 0 y 2pi, entonces sabes perfectamente que es un problema que implicaría conocer estrictamente el área, o sea, qué área abarca la descripción de la función en esos dos intervalos. Ahí estamos hablando de que la respuesta no puede ser 0, tendría que ser 4 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Doc. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Esto cómo lo vas a saber? Bueno, esto lo puedes identificar perfectamente para funciones simétricas. Por ejemplo, las funciones sinusoidales, como las que representan las funciones trigonométricas, son funciones simétricas. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando les ponía el GeoGebra ahorita de seno, era una onda que se proyectaba desde el menos infinito al infinito, ¿no? Entonces ven ustedes que era una función simétrica, porque una onda, la forma simétrica de una onda era idéntica a la que sigue, idéntica a la que sigue, idéntica a la que sigue. Entonces, este tipo de funciones es simétrico. Es de esperarse que a lo mejor una región compensa a la otra. Si fuese coseno, pues pasa exactamente lo mismo. Una región compensa a la otra. ¿Sí? Por eso tenemos que tomar en cuenta que para funciones simétricas, habría que analizar el gráfico y en base al gráfico es como determinas si lo que estás obteniendo directamente de la integral es coherente o no es coherente. ¿De acuerdo?
Sí, Doc, de acuerdo. Ok, ¿alguna duda? Hasta ahora no. Bien, entonces nos da tiempo rápidamente de ver sólidos de revolución. Sólidos de revolución. Los sólidos de revolución son unas aplicaciones muy bonitas, pero no me gustaría explicarles la teoría, sino írselas comentando, así como ahorita vimos las áreas súper sencillitas, súper fáciles, ¿no? Así como ya ves, así los sólidos de revolución, porque los sólidos de revolución pueden ser así como tediosos, te pueden hasta estresar, y no hay necesidad de estrés. Entonces hoy no vino estrés, hoy no vino estrés. Entonces, vamos a intentar resolver un sólido de revolución, primero diciéndoles cuál es la idea, ¿sale? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en que se me ocurre, por ejemplo, eh, imagínense que aquí tengo una función que es y igual, bueno, ya el tema este es sólidos de revolución, ¿eh? Vamos con el esquivo porque escribo muy feo. Y igual a la raíz de x. Tengo esa función, y igual a la raíz de x. ¿Sale? Y se me ocurre hacer el gráfico de la misma. ¿Cómo creen que se ve el gráfico de la misma? Si es una raíz de x. Bueno, si es una raíz de x y es positiva, debe de partir de cero porque no puede tener valores negativos, ¿no? El dominio de la función, el dominio de la función claramente es de cero a infinito, pero no de menos infinito al cero, estrictamente para el rango. Entonces es una función que debe estar así más o menos, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, Sí, debe de ir del cero a un valor infinito y el dominio también debe de ir del cero a un valor infinito. ¿Ok? Y luego se me ocurre que puedo limitarlo pues por intervalos. Por ejemplo, se me ocurre que puede estar limitado para un valor de x igual a cero, puede estar limitado en x igual a cero. Así, que el eje de la recta x igual a cero coincide con el eje de la ordenada. Y puede estar limitado, por ejemplo, en x igual a 4. Sí, y hasta ahorita lo que se les puede ocurrir es, pues bueno, podemos calcular el área bajo la curva de esta función bien regalada, ¿no es cierto? Bien regalada. Porque aquí vean, no es simétrica, es perfecta, de 0 a 4, pues el resultado de la integral definida es lo que nos estaría dando el área bajo la curva, ¿no? Bien bonita. Pero ahora imagínense que se me ocurre que este cacho de función, ahí te lo voy a poner más grande, este cacho de función aquí así, voy a poner esto así, y voy a proyectar que este es el eje X, y este que está aquí es el eje Y. Se me ocurre que esta función rote. Que te diga, vamos a hacer que este pedazo de función, porque este pedazo de función solo me da cierta información, por lo mismo de su naturaleza, es raíz de x, solamente me arroja valores positivos, pero por su naturaleza, pues nada más tengo un pedazo de respuesta, un pedazo de función, un pedazo de información. ¿Qué te parece que rote a la función, la rotemos sobre qué eje? Porque pueden decir, bueno, si la vas a rotar, ahí claramente se ven dos ejes, el eje X y el eje Y. Que te diga yo, no, pues hay que rotarla sobre el eje X. Entonces vamos a rotarla así, sobre este eje. ¿Cómo creen que se vería la función? Bueno, pues si ustedes se lo imaginan en su mente,
este pedazo de función lo que va a hacer es que es como si fuera un alambrecito, hagan de cuenta, conectado sobre un eje. Al rotar el eje, ¿qué va a pasar con esa función? Pues va a mover su trayectoria en en el sentido reloj de el eje. Lo que debería verse más o menos es algo así. Bueno, esta función entonces se debe de proyectar simétrica, imagínense que es simétrica, y además el producto de la rotación hizo que al final se generara un cuerpo de este tipo. ¿Qué se generó al final, chicos? ¿Qué cara le piden? Como de cono. Como de un cono. Es una función que era esta originalmente y que por alguna razón decidimos rotarla sobre el eje X. Y ahora te digo, calcúlate el volumen del sólido de revolución, porque digo, si haces un movimiento, generas un sólido, porque es un sólido que es descrito por el movimiento al girar el eje. Entonces, cuando hacemos ese tipo de movimientos, para vernos propios, le vamos a llamar sólidos de revolución. Con sólidos de revolución ya entendemos que estamos dando a entender que es una función que la está rotando sobre alguno de los ejes. Entonces, estamos construyendo o generando un sólido de revolución, el cual se hizo una estructura tridimensional, ¿no? Ya tiene una estructura tridimensional que parece un cono o una campana, o como la forma en como ustedes lo estén viendo. ¿De acuerdo? Y ahora te digo, calcula el área bajo la... No, el área no. Calcula el volumen de ese sólido de revolución. ¿Cómo lo haríamos? Pues ya está un poco más complejo, ¿no? Pero nada del otro mundo. Súper sencillo. Lo que haríamos, fíjense, habría que pensar. Habría que pensar. Fíjate. Esto que está aquí es, pues, digamos que un disco. Porque si esto lo volteas, este gráfico lo volteas de tal suerte que el eje X sea en dirección a tus ojos, pues te vas a dar cuenta que esto es un círculo, ¿verdad? Lo estás rotando, lo rotas hacia tus ojos y te das cuenta que esto realmente es un círculo. Lo estamos viendo con un corte transversal, ¿sí? Pero si lo ves Sí. frontal, entonces esto es un círculo. Ahora, si te dijera yo, para calcular el volumen, ¿qué se te ocurre? Pueden decir, bueno, a mí se me ocurre primero que el volumen, a ver, primero, antes que nada, voy a recordar, el volumen no es otra cosa más que, por ejemplo, como aquí tenemos un círculo, pues pudiera ser el área del círculo por cierta altura, cierto valor de longitud. H, por ejemplo, pues pudiera ser el área por H. Por ejemplo, alguien puede decir eso, ¿no? Área por H, donde H represente, pues, la longitud, ¿no? Pero podemos decir, bueno, es que sí es válido solo si fuese un cilindro, porque un cilindro es de este tipo, mira, te lo voy a pintar. Ay, piensen que es simétrico. Mira, ay, no, salí bien checo. Mira, un cilindro. Este volumen, el volumen que describe un cilindro, pues sí es cierto, es el área de la superficie del círculo por H. Área del círculo por H. Ujú. Pero ¿qué notan de diferente con mi estructura? Mi estructura realmente no es un círculo, no es un cilindro. Vean, empieza aquí angostito desde nada, desde un valor 0, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta un valor máximo, ¿no? Acotado en X igual a 4. Estrictamente hablando, si hacemos esta aproximación, vamos a estar incorrectos,
Porque nuestra estructura, no, el sólido de revolución, estrictamente no es un cilindro. Ya se complica un poquito la cosa. Entonces, ¿qué te parece que calculemos? Mira, no está mal calcular el área del círculo. No está mal. Pero podemos calcularlo primero definiendo cómo le vamos a hacer para calcular el área de ese círculo, que no es el mismo, que no va a ser la misma área con el círculo que le sigue, 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 hasta llegar a x igual a 0. ¿Cómo lo harías para unificar el área de todos esos círculos cuyo radio, para que me entiendan mejor, pues no va a ser constante porque no es un cilindro? Bueno, pueden darse ustedes cuenta que el radio que describe a este círculo, ¿quién es? ¿Quién describe al radio del círculo? Ah, ya, la función, ¿no? La función y igual a raíz de x. Raíz de x es el radio de la trayectoria infinitesimal de todos los círculos por ahí empalmados. Ok, entonces, voy a borrar esto porque me está robando espacio. Entonces, primero, ok, tengo que declarar ciertas cosas para que vaya yo entendiendo, ¿no? Radio sería igual, entiendo que es la raíz de x. Si usted quiere calcular la diferencial del área, ¿por qué pongo diferencial? Bueno, porque va a variar infinitesimalmente un círculo respecto del otro. ¿Cuánto va a variar? ¿Qué te parece que varíe de manera infinita? Para que nuestro cálculo sea aproximado y considere esas variaciones infinitesimales de pasar de un círculo a otro. Entonces, no estamos hablando de un área en particular, estamos hablando de una variación infinitesimal de área que va a estar expresada como, pues, ¿cuál sería el área de un círculo? Pues será el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría la diferencial del área de todos los círculos embonados, ¿no? En este cuerpo de revolución, en este sólido de revolución, pues sería pi por Por la integral. pi por radio al cuadrado. ¿No así, chicos? Oh, sí. ¿No? Entonces, bueno, la raíz con el cuadrado se nos va, pues quedaría pi por x, sería la diferencial del área de un círculo a otro. Y hasta aquí nada más hemos considerado el primer parámetro, el primer factor, que es área. Nada más eso. ¿Qué nos hace falta considerar? Ya tenemos área, ya lo delimitamos. Ya resolvimos el problema de la diferencial del área. ¿Qué nos hace falta? Porque yo quiero calcular el volumen. La altura. La altura. Ok, si va a haber una variación infinitesimal de área, ¿te parece que hagamos una variación infinitesimal de h? Para que haya una correspondencia diferencial de área por diferencial de h. Pero como estamos trabajando sobre el eje X, ¿qué te parece decir diferencial de X? Porque tal, cualquier punto en el recorrido de X es h, o sea, diferencial de X. ¿No? ¿No, jóvenes? Sí. Entonces, diferencial del volumen es igual al área, que es pi, x, ¿ah? Bueno, pero me los voy a confundir si me brinco. Permítanme, porque van a decir, pues estamos diciendo que diferencial de área. Entonces, diferencial de área, ¿ok? Diferencial de volumen es igual a la diferencial de área por diferencial de x. Entonces, lo que estamos calculando aquí, esto pequeño que voy a pintar aquí,
es diferencial de X. Es la diferencial de X de este que está aquí. Bueno, si el círculo era un disco, bueno, si el círculo es un circulito este, a este que está aquí le vamos a llamar disco. Es un disco que se está formando, ¿no? Que va a tener una área dada por el círculo y una h dada por diferencial de X. Entonces, lo que estamos calculando aquí realmente son el volumen de estos discos que van a estar apilados uno del otro desde X igual a 0 hasta X igual a 4. Entonces, la variación del volumen o diferencial del volumen es igual a la diferencial de área por diferencial de X. Y diferencial de área, ya lo declaramos, que es igual a pi X, aquí está arriba, por diferencial de X. ¿Y ahora qué tengo que hacer, chicos? ¿Ya lo podría integrar? Ya podemos pensar en integrar, porque ya tengo la ecuación deducida del sistema. Y lo deducimos, pues, tomando como aproximación que esto se parecen a los círculos, ¿no? Y que tomando en cuenta una H, pues ya tiene entonces forma de disco. Entonces vamos a calcular el volumen de todos los discos apilados de este sólido de revolución. Y entonces, volumen, ya integrando, aquí me estoy yéndome, volumen es igual a la integral. ¿De dónde a dónde? Ah, bueno, pues va a ser diferencial de X acotado entre 0 y 4 de pi X por diferencial de X. Ahí está. Entonces, podemos resolverlo. Voy a borrar esto. Entonces, voy a sacar pi porque es una constante por la integral de 0 a 4. Por la integral de 0 a 4 de X por diferencial de X. Y esto es igual a pi, ¿no? Pi, X cuadrado sobre Entre 2, dos. que va de 0 a 4. Y esto sería igual, de hecho puedo dejar afuera pi medios porque es una constante, pi medios. Y puedo sustituir los valores de x cuadrado, que es 4, al cuadrado, menos el otro valor, que es 0, el límite inferior, al cuadrado. Y volumen entonces sería igual a 4 por 4, 16, 16 menos 0 es 16, 16 entre 2 es 8. 8 pi unidades cúbicas. Listo. ¿Qué tal lo vieron? Bueno, el problema es que pensemos bien cómo vamos a establecer la Ah, sí, ecuación. sí, claro. Mira, ¿qué te parece? Fíjate, tú me has dicho una cosa importante. ¿Qué te parece que cuando tengamos sólidos de revolución descritos como lo hemos mencionado, utilizando discos como método de solución, podemos encontrar una forma generalizada independientemente de la función que esté aquí? Fíjate. Voy a borrar esto, nada más porque ya lo resolví, qué aburrido. Lo importante no era resolverlo, sino analizarlo. Y Entonces, esto ya ya sabemos. queda en unidades cúbicas, ¿verdad? Ajá, esa ya es la respuesta. Fíjense, habíamos dicho que para ocupar la aproximación de discos era utilizar primero el área del disco, que es igual a pi por radio al cuadrado. Recordando que radio es igual a
Raíz de X. Si lo generalizo, vamos a suponer otra. Por ejemplo, invento otra en la que yo ahora tengo esta función. Y te digo, ahora vamos a rotar esta nueva función igual. Vamos a rotar y voy a generar ahorita este otro sólido de revolución. Como lo estoy rotando sobre el eje, obviamente esto es simétrico, jóvenes. Entonces, ahora te digo, calcula el área, calcula el volumen de este nuevo sólido de revolución. Pues dices, bueno, pues también puedo hacer lo mismo. Puedo calcular discos, nada más que ahorita el disco va a estar grande, chiquito, chiquito, y por un momento va a ser angosto y después estará grande, después chiquito, pero no importa, porque el radio de estos discos está descrito por la función que está aquí, y esa misma función sigue siendo el radio. O puedo tener otra función en el que a lo mejor es así, ¿sí? Y te digo, ahora, ¿sabes qué? Vamos a hacer girar el sólido de revolución. Entonces esto te va a generar esto así, ¿no? Como un tipo, ay, no sé cómo se vea esto. Así. ¿Va a cambiar? No va a cambiar, porque ahora el radio de estos discos, pues va a estar descrito por esta otra función. Entonces, ¿puedo calcularlo parecido a este? Pues sí, porque lo único que estás cambiando es la forma de la función, pero sigue siendo el radio de un disco. Si quieres calcular el sólido de la revolución aplicando discos, pues lo único que cambia como tal es la función, y la función sigue siendo el radio. Podemos encontrar una fórmula generalizada que me permita calcular los radios, podemos calcular una fórmula general que me permita calcular el volumen de los sólidos de revolución aplicando discos como método de análisis. Sí. Ya sé que el radio es la función. Ya sé que el volumen, voy a empezar a hacerlo más generalizado. Ya sé que el volumen de un sólido de revolución aplicando discos es igual a la integral, ¿sí?, de un intervalo dado, x1, a un intervalo superior, x2, que va a depender de pi, porque es el área, ok, lo voy a poner más general, es el área, quedamos que es el área por diferencial de x. Entonces, yo sé que el área no es otra cosa más que la integral de x1 a x2 de el área, que es pi por radio al cuadrado por diferencial de x. Pero yo sé que el radio es igual a la función dada, o sea, pi por f de x al cuadrado por diferencial de x. Encontramos entonces una fórmula generalizada para calcular los sólidos de revolución ocupando el primer método, que es método de discos, y que es igual a pi por la función dada al cuadrado por la diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fórmula para calcular, ¿qué había dicho? El volumen del sólido de revolución aplicando el método de discos. Profe, entonces la rotación siempre va a ser con respecto al eje X. No, puede darse con respecto al eje Y. Por ejemplo, muy buena pregunta. Puede ser una función que venga así, pero yo te digo, ahora rota sobre el eje Y. Entonces esto ya no viene para acá.
Esto realmente era una función que va así. ¿Ok? Y se genera, ay, no, más chueco no puedo ir. Y se genera como una trompeta, ¿no? Algo así. Como una trompetilla, así. Y ve que cambió el sólido de revolución. ¿Cómo calcularíamos entonces el área, el volumen del sólido de revolución si ahora el eje es hacia Y? Bueno, ahora el disco está sobre el eje de las Y. Los intervalos deben de estar entre este valor, Y1 y Y2. Y1, Y2. Pi no cambia porque pi es el elemento que me permite calcular el área de las secciones circulares. Pi no cambia. Y ahora va a ser f de, no va a ser f de x, va a ser f de y. Y aquí ya no va a ser diferencial de x, ¿qué va a ser? Diferencial de y. De y. Y esta es la fórmula para calcular ahora el volumen del sólido de revolución, pero con discos, pero en el eje Y. Y1, Y2. ¿Queda claro esto? ¿Igual la función cambia o...? Ah, por supuesto. A eso quería que tú me dijeras. A eso iba yo. Perfecto, perfecto. Me van entendiendo. La función, por ejemplo, SAT. Y igual, vamos a suponer que es esta misma. Y igual a la raíz de X. Si te estoy diciendo que es f de y, esta función, así como está escrita, quiere decirte que está como f de x. ¿Cómo lo harías f de y? Hay que despejar x. Entonces, para hacerla f de y tendría que ser y cuadrada. ¿Sí queda claro? Porque f de y es lo mismo a x. Si f de x es a y, pues x es a f de y. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Despejar a x para que esté aquí solita, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí. la raíz tendría que irse acá como cuadrático. Entonces, esta función sería y cuadrada. Y aquí tendrías unos nuevos intervalos. Lo que comúnmente se hace es que te den la función como está aquí, tal cual, y igual a raíz de x. Y puedes cometer el error de poner esta función directamente sobre la integral y es incorrecto. Habría que identificar. Entonces, se tiene que hacer por sí la conversión de la función. Así O es. sea, aunque te le estén... Siempre, siempre hay que hacer la conversión. O hay que verificar que si ya me están dando el problema, ya esté la conversión dada. Por ejemplo, aquí tendría que estar así descrita. X igual a y cuadrada. Si está como x igual a y cuadrada, ¿qué entiendes? Ah, pues ya la función ya está como la necesito para girarla sobre el eje x, sobre el eje y. O te pueden dar la función así y te dicen, rótala sobre el eje x. ¿Qué tendrías que hacer? Pues ahora pasar de aquí a acá, declarada sobre el eje y. Depende de dónde te digan que Hacia hacia qué dónde lado. rote. Hacia dónde rote, efectivamente. Por eso hay que leer muy bien las fórmulas. Hay que identificar muy bien las fórmulas. Así como cuando les enseñé a revisar, a poder leer e interpretar muy bien una fórmula de integración, así es esto mismo. Aquí está como f de y y aquí te lo dan como f de x. Exacto. Entonces la inferencia es que habría que cambiar la función. Sí, así es. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, todo claro. Ok. A veces, o en otra posible duda es que te puedo dar, por ejemplo, acuérdense que esto que está aquí, por ejemplo, pues es rotar sobre el eje, ¿no? Pero este eje, pues ya se infiere que es el eje de referencia. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos este caso. Si vayan diciendo sus dudas, porque
ya para ir avanzándole, ¿sí? Por ejemplo, pueden pensar, ay, me emocioné con sus dudas, qué buena, me caen bien. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta función que acaban de construir, no sé cuál sea, y les da, por ejemplo, esto, así se los da, ¿no? Y te dicen, mira, x aquí está en x igual a 1 y aquí está en x igual a 3. Y te digo, esta función rota sobre el eje de las y. Esta función rota sobre el eje de las y. ¿Qué están entendiendo? Bueno, pues que hay que calcular la rotación que sufrió este pedazo de función entre este y este punto, ajá, sobre el eje y. Entonces, tu eje imaginario, aquí está, porque está rotando sobre el eje y. Pero te están dando los límites o los intervalos de rotación de 1 a 3. Este va a rotar así. Ay, perdóneme mi mano, así. ¿De acuerdo? Vas a tomar para hacer el cálculo ya de Y, del volumen del sólido de revolución, pues tienes que considerar los intervalos. ¿Qué intervalos consideras? Aquí te están dando x igual a 1 y x igual a 3. ¿Qué intervalos consideras? Pues este y este. ¿Cómo saben cuánto vale cada uno? Me voy a asustar si me dan los intervalos de x y no los que necesito, me voy a asustar. A ver, si para x es igual, vamos a suponer que es esta misma función, ¿sale? Si para x es igual a 1, ¿cuánto vale y? Pues lo despejo. Y1 es igual a la raíz del primer intervalo dado. 1. ¿Cuánto vale Y1? 1. Pues 1. Aquí está el primer límite. Ahora el segundo límite. X igual a 3. Pues Y1 ¿cuánto vale? Perdón, Y2 ¿cuánto vale? Pues raíz de 3. Entonces aquí es raíz de 3. Ya tengo los intervalos. Sin problemas. Nada más cambio la función. ¿Sí? Quedaría, esta función en términos de y quedaría x igual a y cuadrada. Y listo. Entonces ya sé que es el volumen del sólido de revolución de este sería de 1 a la raíz de 3, ¿ok? De pi por el radio, pero el radio ahora es este. Entonces es el radio al cuadrado por diferencial de y. Aquí el volumen sería de 1 a raíz de 3 de pi y cuarta por diferencial de y. Y ya integro y obtengo el resultado. ¿Más o menos quedó claro? Sí, ya nada más voy a copiar. O sea, vean ustedes que les pueden decir, calcula el volumen del sólido de revolución de una función, me dan esta función, que es comúnmente la que dan, porque pues, casi todos los libros los encuentras en términos de y igual a la raíz de x, y te digo, desde x igual a 1 a x igual a 3, pues dices, todo parece bien regalado, pero te digo, chale, rota sobre el eje y.
Entonces no hay problema. Hay que identificar los nuevos intervalos en Y. O sea, hay que buscar el par ordenado. Para x igual a 1, ¿cuánto le corresponde Y? Pues simplemente sustituyes en la función original y encuentras Y. Y el siguiente par ordenado, x igual a 3, pues su pareja sería raíz de 3. Ya tengo los intervalos, ¿sí? La fórmula no cambia porque es área, que sigue siendo pi por radio al cuadrado por altura, ¿sí? Entonces, la función es radio al cuadrado, pero aquí esta función, como ya la despejé, porque voy a rotar en términos de y, habría que dejar o expresar a la función en términos de y, aquí está en términos de y esa es la ese es el valor que voy a tomar como radio y lo voy a sustituir directamente en nuestra fórmula para calcular el volumen del sólido de revolución. ¿De acuerdo? Sí, pues. Ok. Si ya me dice sobre el eje X, me da los intervalos X1 y X3 y me da la función en términos de X, pues ya ningún problema. Así como está la función, directamente lo sustituyo en la fórmula. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si en un problema, o no sé si existe un problema que nos dice rota a un medio a un cuarto, o sea que no rote completo. Ah, bueno. Si te dicen, por ejemplo, rota de un medio a un cuarto, pero ahí ¿a qué te estás refiriendo? ¿A los intervalos? No, me refiero que rota, o sea, la mitad o la cuarta parte solamente. Ah, bueno. Ahí, por ejemplo, si rota la mitad nada más, si rota la mitad, vamos a suponer que este giro que está aquí es de 180 grados exactamente, porque lo rotaste completamente, es un giro de 180. Si dice la mitad, es un giro de 180. Entonces, la función pasó de este punto, a un giro de 180. Lo que estás obteniendo entonces como volumen en esa parte es la mitad de lo calculado. Yo sugiero, por ejemplo, si te dice nada más rotaste la mitad o la tercera parte, pues no pasa nada. Calcula el sólido de revolución completo y a eso ya le quitas o solamente le pones la parte correspondiente a la fracción de rotación. Este es una rotación completa, 360 grados. Si te dice ahí, rotó a la mitad, entonces el volumen que calculaste es exactamente la mitad, perdón, el volumen que es la respuesta es exactamente la mitad del volumen calculado, porque nada más lo rotaste la mitad. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro. Ajá, si es un Y cuarto. entonces si me dice a la mitad, le pongo un medio. Ah, entonces la respuesta correcta sería el volumen que calculas entre 2. Ok. Porque estos sólidos de revolución que estoy diciendo es considerando una rotación completa, ¿sí? Rotó completamente la función 180 grados. Por eso estamos considerando que la función es simétrica, porque la rotaste. Si rotas la mitad, pues la función es exactamente, o sea, el volumen que representa al giro es la mitad. Si es 3 Y cuartos. siempre, Ajá, dime. perdón, prosigue, ahorita le pregunto. Bueno, entonces el volumen final va a ser proporcional a lo que lograste rotar. Que por lo regular es raro encontrar problemas de este tipo en el que, te digo, encuentres rotaciones mochas, pero puede darse el caso, puede darse el caso. Entonces, en ese caso, para fines simplistas, o sea, si nada más me interesa calcular el volumen de ese giro, pues asumo que calcule el volumen total como si fuera un giro neto, y sobre ese giro neto ya le quito lo que corresponde al giro. Ok. Este problema, ahora otra cosa, este método de calcular el sólido de revolución, este método es uno, que es el método de discos. Este es uno. Hay otro, por ejemplo, puede darse el caso en el que tengamos dos funciones.
Este método es muy conveniente cuando es nada más es rotar una función en particular, solo una función. Para eso el método de discos es bastante útil y es una forma sencilla de calcular el volumen. Pero puede darse el caso que yo tengo, por ejemplo, una función dada aquí, tengo otra por aquí, y te digo, ahora, esta función que está aquí, estas dos funciones, las voy a rotar sobre algún eje, sobre el eje que coincide en este punto. Si te das cuenta, el volumen que vas a generar ya no es estrictamente el mismo volumen correspondiente al utilizado por los discos, porque los discos están asumiendo que todo es un volumen. Acá no, porque el volumen de uno lo compensa el otro. Entonces aquí vamos a hacer una resta. Y a veces la forma para poder calcular el volumen en este tipo de situaciones ya no es por disco, a lo mejor es por método de arandelas, o método de cuadrantes rectangulares, etcétera. Hay como 5 métodos para poder calcular el volumen de los sólidos de revolución según el tipo de sólido que se forme. Ahorita el caso más sencillo es el método de discos y se aplica justamente para las funciones y para las condiciones que vimos hoy. Más adelante, en la siguiente sesión, ya les explico otros métodos. Y ya los vamos como agrupando a casos, ¿no? Si tienes un tipo de condición así, te recomiendo utilizar este método. Si tienes este, te recomiendo utilizar este otro. ¿Sí? Ok. Pero hay más métodos. Vamos para allá. ¿Alguna otra duda? No, por mi parte todo claro. Todo claro. Alguien me iba a decir algo, pero no, ya no me alcanzó a decir. Era sobre eso, que qué pasaba si había más funciones. Sí, va a haber más funciones y restricciones, entonces ahí vamos a ocupar, inclusive también podemos ocupar el método de discos, pero discos perforados. Pero bueno, vamos para allá. El siguiente método es arandelas. ¿Sale? Bueno, entonces, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque son más métodos. ¿Dudas con respecto a áreas? ¿Ya? ¿Todo quedó bien clarísimo? Sí, hasta ahorita sí. Bueno, entonces les subo actividad de áreas para que ejerciten y si hay dudas me lo pueden comentar en el transcurso de la semana y así como hoy, antes de iniciar el otro tema, aclaro, ¿vale? Y si no hay más que decir, pues nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias. Vale, bonito. Hasta luego. Bonita tarde, hasta luego. Ay, espero que estén tomando asistencia, Dalia y Parra. Ay, ya se fueron. Bueno.